Durante 52 años construí esta casa con mis propias manos. Cuidé cada rincón como si fuera un hijo. Y en cuestión de meses, mi propia familia intentó convencerme de que estaba perdiendo la cabeza. Me llamaron loca, senil, paranoica. Pero yo sabía la verdad. Alguien estaba jugando conmigo, moviendo mis cosas, manipulando mi realidad. Y cuando finalmente descubrí quién era y por qué lo hacía, entendí que la maldad no siempre viene de extraños. A veces vive bajo tu propio techo, sonríe en tu mesa y espera pacientemente a que caigas. Me llamo Elena Márquez, tengo 73 años y hasta hace 6 meses mi vida era exactamente como yo la había planeado. Viuda desde hace 11 años, madre de 2 hijos adultos y abuela de 4 nietos preciosos. Vivía sola en la casa que construimos mi difunto esposo, Roberto y yo, en 1993. Un hogar modesto pero lleno de recuerdos en las afueras de la ciudad. Cada objeto tenía su lugar. Cada fotografía contaba una historia. Cada rincón guardaba décadas de amor y esfuerzo. Yo era una mujer independiente, lúcida, activa. Iba al mercado cada martes y viernes. Asistía a misa los domingos. Jugaba cartas con mis amigas los miércoles por la tarde. Mi mente estaba clara, mis manos firmes, mi memoria intacta. Todo comenzó a cambiar una mañana de marzo. Me desperté como siempre, a las 6:30 en punto. Preparé mi café como lo había hecho durante más de 5 décadas, y cuando fui a buscar el azúcar, no estaba en su lugar. El azucarero de porcelana que siempre, absolutamente siempre, guardaba en el segundo estante de la alacena junto a las tazas, había desaparecido. Lo busqué por toda la cocina hasta encontrarlo dentro del refrigerador, entre los vegetales. Me quedé mirándolo durante varios minutos, tratando de recordar si yo misma lo había puesto ahí. No tenía sentido. Jamás en mi vida había guardado el azúcar en el refrigerador. Traté de no darle importancia. Quizás había estado distraída la noche anterior, pensé. Quizás mientras preparaba la cena había cometido ese error sin darme cuenta. Pero una vocecita dentro de mí susurraba que algo no estaba bien. Esa misma tarde, cuando fui a buscar mis lentes de lectura que siempre dejaba en la mesita de noche, no estaban allí. Los encontré 1 hora después, dentro del zapatero de la entrada. Nuevamente esa sensación inquietante, ese peso en el pecho que me decía que algo andaba mal. Durante las siguientes 2 semanas, las cosas empeoraron. Mis llaves aparecían en lugares imposibles, dentro del joyero, detrás de los libros en la estantería, una vez incluso dentro de una maceta en el jardín. Fotografías que yo había colocado de cierta manera en la sala aparecían volteadas o movidas de lugar. El control remoto de la televisión desaparecía constantemente. Mis medicinas para la presión, que organizaba meticulosamente en un pastillero semanal, aparecían desordenadas. Encontraba puertas abiertas que juraba haber cerrado, luces encendidas en habitaciones que no había usado. Era como si la casa misma estuviera conspirando contra mí. Lo peor no era perder las cosas. Lo peor era la duda que comenzaba a crecer dentro de mí como una planta venenosa. ¿Sería posible que realmente estuviera olvidando? ¿Estaría perdiendo la memoria sin darme cuenta? Tenía 73 años. Había visto a las amigas de mi edad desarrollar demencia. Había visto cómo la mente podía traicionar a una persona. El miedo era paralizante. Comencé a anotar todo en un cuaderno. ¿Dónde dejaba cada cosa? ¿A qué hora? ¿En qué circunstancias? Pensé que si estaba perdiendo la memoria, al menos tendría un registro. Fue mi hijo mayor, Andrés, quien primero notó mi preocupación. Vino a visitarme un sábado por la mañana y me encontró buscando frenéticamente mi cartera, que había jurado dejar sobre la mesa del comedor. La encontré finalmente dentro del horno. Él me miró con esa expresión que nunca olvidaré, una mezcla de preocupación, lástima y algo más que no pude identificar en ese momento. Me sentó en el sofá, tomó mis manos entre las suyas y me dijo con voz suave que quizás era momento de considerar que necesitaba ayuda, que vivir sola a mi edad con estos olvidos no era seguro. Le expliqué que no eran olvidos normales, que alguien tenía que estar entrando a mi casa, moviendo mis cosas. Él sonrió con esa sonrisa condescendiente que te hacen sentir como una niña tonta
y me dijo que todas las puertas y ventanas estaban cerradas, que el barrio era seguro, que nadie tenía razones para entrar a mover objetos sin robar nada. Su lógica era impecable, pero yo sabía que algo no estaba bien. Le mostré mi cuaderno con las anotaciones, pensando que eso probaría que yo estaba siendo cuidadosa, que estaba documentando todo. Él lo hojeó, y su expresión se puso más seria. Me dijo que precisamente esas notas obsesivas eran una señal de que algo no andaba bien con mi mente. A la semana siguiente, mi hija Carolina vino con su esposo Miguel. Trajeron a mis nietos, pero después de un rato los enviaron a jugar al jardín. Se sentaron frente a mí en la sala y comenzaron una conversación que claramente habían planeado. Me hablaron sobre residencias para adultos mayores, sobre la importancia de aceptar cuando necesitamos ayuda, sobre cómo era peligroso que viviera sola en mi estado. ¿Mi estado?, pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervirme por dentro. «Mamá», dijo Carolina con esa voz dulce que usaba cuando los niños se portaban mal. «Todos estamos preocupados. Andrés nos contó lo de los olvidos, lo del cuaderno. Es normal a tu edad, pero necesitas supervisión». Les insistí que no eran olvidos, que algo extraño estaba pasando en mi casa. Miguel, mi yerno, intervino entonces con su tono de abogado condescendiente, que siempre me había irritado. «Elena, piénsalo lógicamente. No hay señales de entrada forzada. No falta nada de valor. Las cerraduras están intactas. La explicación más simple es que estás olvidando dónde pones las cosas. Eso no significa que seas menos valiosa o que no te amemos, pero sí significa que necesitas ayuda». Me sentí como si me estuvieran acorralando, como si las paredes de mi propia casa se cerraran sobre mí. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi habitación y lloré por primera vez en años. No lloraba de tristeza, lloraba de frustración, de impotencia, de rabia. Yo conocía mi mente, sabía que estaba lúcida, que mis recuerdos eran claros, que algo real estaba sucediendo. Pero todos me miraban como si estuviera senil, como si fuera una anciana confundida que necesitaba ser internada. La idea me aterrorizaba. Había visto esos lugares, había visitado amigas allí. No quería terminar mis días en un cuarto pequeño, rodeada de extraños, tratada como una inválida mental. Fue entonces cuando tomé una decisión. Si nadie me iba a creer, si todos pensaban que estaba loca, entonces tendría que encontrar la prueba yo misma. Tenía que demostrar que algo estaba pasando, que no era mi imaginación ni mi memoria fallando. Esa noche apenas dormí, dándole vueltas a un plan en mi cabeza. Y cuando amaneció, supe exactamente qué tenía que hacer. Pero lo que descubriría sería mucho peor de lo que jamás imaginé, porque a veces la traición no viene de extraños, sino de aquellos que juraron amarte. A la mañana siguiente llamé a mi amiga Beatriz, la única persona que parecía creerme. Beatriz y yo nos conocíamos desde hace 40 años. Habíamos criado a nuestros hijos juntas. Habíamos llorado juntas cuando enviudamos. Ella me conocía mejor que nadie. Cuando le conté lo que estaba pasando, no me trató como loca. Me escuchó atentamente y luego dijo algo que cambiaría todo. «Elena, mi nieto trabaja en una tienda de tecnología. Venden cámaras de seguridad pequeñas, de esas que se conectan al teléfono. ¿Por qué no instalas algunas y descubres qué está pasando realmente?» La idea era perfecta. Me sentí tonta por no haberlo pensado antes. Esa misma tarde, Beatriz me llevó a la tienda de su nieto, un muchacho amable llamado Tomás, que nos explicó todo con paciencia. Me mostró unas cámaras diminutas que podían esconderse fácilmente, que grababan con detección de movimiento y que enviaban las imágenes directamente a una aplicación en el teléfono celular. Compré 4 cámaras con los ahorros que tenía guardados. Tomás, bendito sea, se ofreció a venir a instalarlas y configurarlas en mi teléfono. Al día siguiente, Tomás llegó temprano. Decidimos colocar las cámaras estratégicamente, una en la sala apuntando hacia la entrada, otra en la cocina donde muchos objetos habían sido movidos, una tercera en mi habitación y la última en el pasillo que conectaba todas las áreas. Las instaló de manera que fueran prácticamente invisibles, escondidas entre plantas, detrás de marcos de fotos,
dentro de estantes. Me enseñó cómo usar la aplicación, cómo ver las grabaciones, cómo recibir alertas cuando hubiera movimiento. Me sentí como una espía en mi propia casa, pero también sentí algo que no había sentido en semanas: esperanza. Los primeros 3 días no pasó nada inusual. Las cámaras grababan mi rutina normal. Yo preparando el desayuno, limpiando, viendo televisión, recibiendo alguna visita de vecinos. Comencé a dudar nuevamente. ¿Y si realmente estaba perdiendo la razón? ¿Y si había gastado dinero en cámaras para descubrir que el problema era yo? Pero me obligué a tener paciencia. Si algo estaba pasando, eventualmente las cámaras lo capturarían. El 4.º día, un miércoles, fui a mi reunión semanal de cartas con las amigas. Salí de casa a las 2 de la tarde y regresé alrededor de las 6 de la tarde. Cuando entré, inmediatamente supe que algo había cambiado. El florero que siempre estaba en el centro de la mesa del comedor estaba movido hacia la izquierda. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de las cámaras. Ahí estaba. A las 3:15 de la tarde, la cámara de la sala había detectado movimiento. Apreté el video y lo que vi me dejó helada. La puerta principal se abría y entraba alguien que conocía perfectamente. Mi yerno Miguel. Tenía una llave. Entraba con total confianza. Cerraba la puerta detrás de él y se quedaba parado mirando alrededor por un momento. Luego, con movimientos deliberados, se acercaba al florero y lo movía de lugar. Después se dirigía a la cocina. Cambié a la cámara de la cocina. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Miguel abría la alacena, tomaba mi azucarero y lo guardaba en un lugar diferente. Luego abría cajones, movía algunos cubiertos de lugar, reorganizaba algunas cosas, sutilmente. No era caótico ni destructivo, era metódico, calculado. Después se dirigía hacia mi habitación. La cámara del dormitorio lo capturaba entrando con la misma calma perturbadora. Tomaba mis lentes que yo había dejado sobre la mesita de noche y los llevaba al baño, donde los dejaba detrás de las toallas. Luego abría mi armario, movía algunas prendas del lugar, sacaba mi joyero y lo dejaba ligeramente abierto. Todo tomaba menos de 15 minutos. Luego salía de mi habitación, recorría la casa una vez más con la mirada y se marchaba, cerrando la puerta con llave detrás de él. Me senté en el sofá sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. No era mi imaginación. No estaba perdiendo la memoria. No estaba loca. Mi propio yerno, el esposo de mi hija, el padre de mis nietos, había estado entrando a mi casa durante semanas, moviendo deliberadamente mis cosas para hacerme creer que estaba demente. El nivel de crueldad, de premeditación, de maldad que eso requería, me dejó sin aliento. Las preguntas me bombardeaban sin piedad. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? ¿Mi hija lo sabía? ¿Estaba ella involucrada? Y lo más importante, ¿qué ganaba él con esto? La respuesta llegó como un golpe cuando recordé las conversaciones sobre la residencia de ancianos, sobre cómo yo necesitaba ayuda, sobre cómo era peligroso que viviera sola. Si me declaraban incompetente, si me internaban, ¿qué pasaría con mi casa? Llamé inmediatamente a Beatriz. Le conté todo con voz quebrada, enviándole los videos mientras hablábamos. Ella se quedó en silencio durante largos segundos después de verlos. Luego dijo con voz dura: «Elena, ese hombre es una serpiente. Está tratando de robarte tu casa, tu vida, tu cordura. Y probablemente Carolina está metida en esto también». Sus palabras me dolieron porque yo no quería creerlo. No quería pensar que mi propia hija sería capaz de hacerme algo así. Pero Beatriz tenía razón en algo. Necesitaba más evidencia. Un solo día de grabación podría no ser suficiente, especialmente si iba a enfrentar a mi familia. Decidí esperar, doloroso como era, para recopilar más pruebas. Durante la siguiente semana, revisé obsesivamente las grabaciones. Miguel vino 2 veces más cuando yo no estaba, siempre con la misma rutina. Entraba, movía objetos, salía. Cada vez era diferente, aleatorio, imposible de predecir. Estaba diseñado para volverme loca. El punto de quiebre llegó cuando escuché una conversación que la cámara de la sala capturó.
Fue un domingo por la tarde. Carolina y Miguel habían venido a visitarme con los niños. Después de un rato sugerí que los niños y yo saliéramos al jardín a ver las flores. Carolina dijo que ellos se quedarían dentro, que Miguel tenía que hacer unas llamadas de trabajo. Dejé mi teléfono con la aplicación abierta, grabando discretamente mientras estábamos afuera. Esa noche, cuando revisé la grabación, los escuché hablando. Carolina preguntaba, ¿crees que ya está lista? Miguel respondía, casi. Unas semanas más de esto, y Andrés estará de acuerdo en declararla incompetente. Ya ha visto el cuaderno de notas, ya está preocupado. Una vez que esté en la residencia podemos vender la casa. Este terreno vale una fortuna con la nueva zona comercial que van a desarrollar aquí. Carolina suspiraba. Odio hacer esto, pero es por nuestro futuro, por la educación de los niños. Ella no necesita una casa tan grande. Escuchar a mi propia hija hablar así me destrozó de una manera que no puedo describir. No era solo Miguel, era mi hija, mi niña, a quien había dado la vida, a quien había criado con amor y sacrificio. Estaba activamente participando en un plan para robarme mi cordura, mi libertad y mi hogar. El dolor era tan profundo que pensé que me ahogaría en él. Lloré durante horas esa noche, no de miedo, sino de traición, de pérdida, del fin de todo lo que había creído sobre mi familia. Pero mientras lloraba, algo dentro de mí se endureció. Ya no era solo una anciana asustada tratando de probar su cordura. Era una mujer furiosa que había sido traicionada, y no iba a dejar que se salieran con la suya. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar con normalidad, seguir mi rutina como si no supiera nada, mientras por dentro me consumía la rabia y el dolor. Cada vez que Carolina me llamaba con esa voz dulce fingiendo preocupación, cada vez que Miguel me visitaba con su sonrisa falsa, tenía que morderme la lengua y sonreír. Era como vivir en una obra de teatro donde solo yo conocía el verdadero guión. Durante ese tiempo, recopilé más evidencia. Descargué todos los videos de las cámaras, los organicé por fecha y hora. Creé un registro detallado de cada intrusión. Conté 17 ocasiones en las que Miguel había entrado a mi casa durante un periodo de 6 semanas. 17 veces que había manipulado deliberadamente mi entorno para hacerme dudar de mi propia mente. Cada video era una puñalada, pero también era munición. También investigué. Beatriz me ayudó a buscar información sobre mis derechos, sobre la casa. Descubrí que la casa estaba a mi nombre, completamente pagada, sin ningún tipo de hipoteca. Roberto y yo la habíamos comprado juntos, y cuando él murió, quedó completamente mía, según su testamento. No tenía deudas, no tenía ninguna obligación legal que me atara. Y efectivamente, como Miguel había mencionado, el área estaba siendo rezoneada para desarrollo comercial. Mi modesta casa en su terreno amplio podría valer cientos de miles de dólares. Pero el descubrimiento más importante vino cuando Beatriz sugirió que habláramos con un abogado. Nos reunimos con la abogada Sofía Mendoza, una mujer de unos 50 años especializada en derecho de familia y casos de abuso contra adultos mayores. Le mostré los videos, le conté toda la historia. Ella los vio con expresión cada vez más seria, tomando notas meticulosamente. Cuando terminó de verlos, Sofía se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. «Señora Elena», dijo con voz firme, «lo que su yerno está haciendo tiene un nombre. Se llama gaslighting, y es una forma de abuso psicológico. Está tratando de manipularla para que dude de su propia percepción de la realidad. Además, ha entrado a su propiedad sin permiso repetidamente, lo cual constituye allanamiento. Y basándome en la conversación que grabó, hay clara evidencia de conspiración para cometer fraude y posiblemente abuso financiero contra un adulto mayor». Sus palabras me validaron de una manera que no puedo expresar. No estaba loca, no estaba imaginando cosas. Era víctima de un crimen y tenía evidencia sólida. Sofía me explicó mis opciones. Podía ir a la policía con la evidencia, podía obtener una orden de restricción, podía iniciar acciones legales, pero me advirtió que esto significaría romper definitivamente con mi familia, que las consecuencias serían permanentes. Esa noche no dormí.
pensando en mis opciones. Una parte de mí quería justicia. Quería ver a Miguel y a Carolina enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho. Pero otra parte, la parte que seguía siendo madre y abuela, se aferraba a la esperanza de que tal vez podría haber otra manera. Tal vez, si los confrontaba con la evidencia, si les mostraba que sabía todo, se arrepentirían. Tal vez podríamos sanar esto de alguna manera. Decidí que primero hablaría con Andrés. Mi hijo mayor no había estado en los videos. No había evidencia de que supiera del plan de Miguel y Carolina. Siempre había sido un buen hijo. Honesto, recto. Trabajaba como médico en el hospital municipal. Si alguien podría entender la gravedad de lo que estaba pasando, sería él. Lo invité a tomar café un sábado por la mañana. Vino solo, sin su esposa ni sus hijos. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde miles de veces lo había alimentado cuando era niño. Le serví café y pan dulce, y luego, sin preámbulos, le dije: «Andrés, necesito mostrarte algo, y necesito que mantengas la mente abierta». Saqué mi teléfono y comencé a mostrarle los videos. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a incredulidad y finalmente a horror. Vio video tras video de Miguel entrando, moviendo cosas, manipulando mi entorno. Escuchó la conversación entre Miguel y Carolina. Cuando terminó, estaba pálido. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «yo no sabía nada de esto. Tienes que creerme. Cuando Carolina me dijo que estabas olvidando cosas, yo le creí. Pensé que realmente necesitabas ayuda. Vi lágrimas en sus ojos, algo que no había visto desde que era niño. Este tipo de manipulación psicológica, mamá, es monstruoso. Como médico he visto casos de abuso contra ancianos, pero nunca pensé, no en mi propia familia. Su reacción me alivió más de lo que esperaba. Al menos uno de mis hijos no estaba involucrado. Al menos uno de ellos todavía me amaba genuinamente. Le pregunté qué creía que debía hacer. Andrés pensó durante largo rato antes de responder. «Mamá», dijo finalmente, «yo quiero creer que Carolina no entendía completamente lo que estaba haciendo, que Miguel la manipuló a ella también. Pero esa conversación, ella sabía exactamente lo que estaban haciendo y por qué. Merecen ser confrontados, merecen consecuencias». Hizo una pausa y me tomó las manos. «Pero eres tú quien debe decidir qué tan lejos quieres llegar con esto. Yo te apoyaré en lo que decidas». Hablamos durante horas, sopesando opciones. Finalmente decidimos un plan. Organizaríamos una reunión familiar, toda la familia junta. Yo confrontaría a Carolina y Miguel con la evidencia delante de todos. Les daría la oportunidad de confesar, de arrepentirse, de hacer las cosas bien. Dependiendo de su reacción, tomaría la decisión final sobre si ir a la policía o no. Andrés se ofreció a organizar la reunión. Llamaría a Carolina y a Miguel con el pretexto de que necesitábamos discutir mi situación y tomar decisiones familiares. No sospecharían nada. Probablemente pensarían que el plan estaba funcionando, que estábamos más cerca de internarme. La ironía era amarga. La reunión se programó para el siguiente domingo a las 4 de la tarde, en mi casa. Durante la semana que faltaba tuve que seguir actuando con normalidad. Miguel vino una vez más mientras yo no estaba. Su última intrusión capturada en video. Era el video número 18. Cada vez que lo veía entrar con esa llave, con esa confianza, con esa frialdad calculada, sentía como si me apuñalaran. Pero también sentía algo más. Determinación. También tuve tiempo de procesar todo, de llorar por la hija que pensé que tenía y la que realmente era, de preguntarme dónde había fallado como madre, aunque racionalmente sabía que las decisiones de Carolina eran suyas, no mías, de aceptar que algunas traiciones son tan profundas que no se pueden curar con perdón, de entender que a veces defender tu verdad significa perder a las personas que amas. El sábado antes de la reunión, Sofía la abogada vino a mi casa. Revisamos toda la evidencia una vez más. Nos aseguramos de que estuviera todo organizado y respaldado. Me dio instrucciones claras sobre cómo manejar la confrontación, qué decir, qué no decir. También me trajo documentos legales, una orden de restricción preliminar, papeles para cambiar las cerraduras, una denuncia policial prellenada que solo necesitaba mi firma.
Por si acaso, dijo, dependiendo de cómo reaccionen. Esa noche, sola en mi casa, me senté en la sala rodeada del silencio. Miré las fotografías en las paredes. Carolina de niña con sus coletas, Miguel y ella en su boda sonriendo con los ojos llenos de futuro, mis nietos en sus primeros años. Todos esos recuerdos, todas esas promesas de amor eterno. Me pregunté cuándo exactamente se había roto todo, en qué momento la codicia había reemplazado al amor. Y mientras la luna llena entraba por la ventana iluminando mi sala, supe que mañana sería el día en que mi familia nunca volvería a ser la misma, y que a pesar del dolor, estaba haciendo lo correcto. El domingo amaneció con un cielo despejado, que contrastaba cruelmente con la tormenta que yo sentía por dentro. Me levanté temprano, aunque apenas había dormido. Preparé la casa meticulosamente para la reunión. Limpié, acomodé sillas en la sala, preparé café y algo de comida como si fuera una reunión familiar normal. Pero nada de esto era normal. Bajo la mesa del centro, había escondido mi teléfono con toda la evidencia lista, y en mi bolsillo llevaba los documentos que Sofía me había dado. Andrés llegó primero, a las 3:30. Me abrazó fuerte y susurró en mi oído: «Eres la mujer más valiente que conozco». Su apoyo era el único sostén que me impedía derrumbarme. Repasamos el plan una vez más. Yo dirigiría la conversación. Él estaría ahí como testigo y soporte. Carolina y Miguel llegaron puntualmente a las 4, con mis 2 nietos mayores. Sentí una punzada de dolor al ver a los niños, inocentes de todo, que serían inevitablemente afectados por lo que estaba por suceder. Carolina me besó la mejilla con esa ternura falsa que ahora reconocía como actuación. Miguel me estrechó la mano con su sonrisa ensayada. Me pregunté cómo había podido ser tan ciega. «Los niños pueden ir al jardín a jugar», dije con voz calmada. «Esto es una conversación de adultos». Carolina asintió, claramente pensando que íbamos a discutir sobre internarme. Una vez que los niños salieron, cerré la puerta de la sala y me senté frente a todos ellos. «Gracias por venir», comencé, manteniendo mi voz firme a pesar de que el corazón me latía como tambor de guerra. «Sé que todos han estado preocupados por mí últimamente, por mis supuestos olvidos, por mi salud mental, por mi capacidad de vivir sola». Vi a Carolina y Miguel intercambiar una mirada rápida. Así que decidí que era hora de tener una conversación honesta sobre qué está pasando realmente. Carolina se inclinó hacia adelante con esa expresión de preocupación fingida. «Mamá, todos queremos lo mejor para ti. Sabemos que es difícil aceptarlo, pero...» «Déjame terminar», la interrumpí con firmeza. Vi sorpresa en su rostro. No estaba acostumbrada a que la cortara. «Durante las últimas semanas he estado experimentando algo muy extraño. Objetos que desaparecían, cosas que aparecían en lugares donde yo no las había puesto. Ustedes me dijeron que eran olvidos, que estaba perdiendo la memoria, que necesitaba ayuda». Hice una pausa, observándolos. Miguel se veía ligeramente tenso, pero todavía confiado. Y yo empecé a creerles, empecé a dudar de mí misma, a pensar que realmente estaba perdiendo la cabeza. «Mamá», intervino Miguel con su tono condescendiente, «nadie está diciendo que estés perdiendo la cabeza completamente, solo que necesitas apoyo». «Pero resulta», continué, elevando la voz para silenciarlo, «que no estaba perdiendo la cabeza en absoluto. Resulta que alguien estaba entrando a mi casa y moviendo deliberadamente mis cosas para hacerme creer que estaba demente». El silencio que siguió fue denso como niebla. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Miguel. «¿Quieres saber cómo lo descubrí?» Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa. Instalé cámaras de seguridad y grabé todo. Apreté el primer video. Todos se inclinaron para ver. En la pantalla, Miguel entraba a mi casa con su llave. Miraba alrededor y comenzaba a mover objetos. El silencio en la sala era absoluto, excepto por el audio del video. Carolina se quedó paralizada, con los ojos fijos en la pantalla. Miguel se puso de pie bruscamente. «Elena, yo puedo explicar...» «Siéntate», ordené con una voz que no reconocí como mía. Era la voz de una mujer que había sido empujada demasiado lejos. «Vas a quedarte sentado
y vas a ver cada uno de los 18 videos que tengo de ti, entrando a mi casa como una serpiente. Miré a Carolina, cuyas lágrimas comenzaban a caer. Y tú también, hija. Vas a ver exactamente lo que tu esposo ha estado haciendo. Y luego van a escuchar la conversación que tuvieron aquí mismo, en mi sala, planeando robarme mi casa y meterme en una residencia. Reproduje varios videos más, cada uno mostrando a Miguel en su rutina cruel y metódica. Lo vi moverse por mi casa en la pantalla, mientras él estaba sentado frente a mí, pálido como la muerte. Carolina sollozaba abiertamente ahora, cubriéndose la boca con las manos. Andrés permanecía en silencio, observándolos con una mezcla de asco y tristeza. Entonces puse el video más devastador. La conversación entre ellos. Sus propias voces llenaron la sala. ¿Crees que ya está lista? Casi. Unas semanas más de esto, y Andrés estará de acuerdo en declararla incompetente. Una vez que esté en la residencia, podemos vender la casa. Este terreno vale una fortuna. Cuando terminó el audio, el silencio era ensordecedor. Carolina lloraba con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Miguel tenía la cabeza entre las manos. Andrés los miraba como si fueran extraños. Yo sentía como si mi corazón estuviera hecho de hielo. «Mamá», Carolina finalmente habló entre lágrimas. «Yo lo siento tanto. No sé qué estaba pensando. Miguel me convenció de que era lo mejor, de que necesitabas cuidados, de que con ese dinero podríamos asegurar el futuro de los niños». ¿El futuro de los niños? Mi voz salió como un latigazo. Iban a construir el futuro de mis nietos sobre la ruina de su abuela, robándome mi cordura, mi libertad, mi hogar, haciéndome creer que estaba perdiendo la mente. Me puse de pie, temblando de rabia. Yo di todo por ustedes. Trabajé hasta que me dolían los huesos para darles educación. Los cuidé cuando estaban enfermos. Sacrifiqué mis propios sueños para que ustedes pudieran perseguir los suyos. ¿Y así me pagan? ¿Con traición? ¿Con crueldad calculada? Miguel finalmente habló, su voz apenas un susurro. Lo siento, Elena. Fue mi idea. Carolina no quería al principio. Yo la presioné. Tenemos deudas, muchas deudas. Y cuando supe lo que valía este terreno, se detuvo, como si finalmente se diera cuenta de que no había justificación posible para lo que había hecho. «Deudas», repetí con amargura. ¿Deudas de qué? ¿Del coche nuevo que compraron el año pasado? ¿De las vacaciones en Europa? ¿De la casa más grande que querían? Los miré a ambos. ¿Alguna vez, en algún momento, pensaron en simplemente pedirme ayuda? ¿En hablar conmigo como seres humanos? Yo hubiera ayudado si realmente lo necesitaban. Pero no, decidieron destruirme en su lugar. Carolina se puso de pie, intentando acercarse a mí. «Mamá, por favor, cometí un error terrible. Déjame arreglarlo, por favor. Te amo, siempre te he amado». Retrocedí, alejándome de ella. «No te acerques a mí. El amor no destruye. El amor no manipula. El amor no mira a su madre a los ojos y la hace dudar de su propia mente». Saqué los documentos de mi bolsillo. «He consultado con una abogada. Lo que ustedes hicieron tiene nombre. Gaslighting, allanamiento, conspiración para cometer fraude, abuso contra un adulto mayor. Son delitos graves». Vi el pánico en sus ojos. Miguel se puso de pie. «Por favor, no vayas a la policía. Piensa en los niños, en tu familia». ¿Ahora piensan en la familia? Andrés habló por primera vez, su voz fría como el acero. ¿Ahora les importa? Porque cuando estaban planeando destruir a mamá, la familia no parecía importarles mucho. Se volvió hacia mí. «Mamá, hagas lo que hagas, yo te apoyo. Si quieres ir a la policía, testificaré. Si quieres enfrentarlos de otra manera, estaré contigo». Miré los documentos en mis manos. La denuncia policial, la orden de restricción, los papeles para cambiar las cerraduras. Tenía el poder de destruir sus vidas como ellos habían intentado destruir la mía. Y parte de mí lo deseaba con una intensidad que me asustaba. «Esto es lo que va a pasar», dije finalmente, mi voz firme a pesar del temblor interno. «Miguel, vas a entregarme esa llave ahora mismo. Nunca, jamás, volverás a poner un pie en mi casa sin mi permiso explícito.
Mañana cambiaré todas las cerraduras de todas formas. Miguel sacó la llave con manos temblorosas y la colocó en la mesa. Carolina, continué, mirando a mi hija que lloraba desconsoladamente. Tienes una decisión que tomar. Puedes divorciarte de este hombre que te convenció de traicionar a tu propia madre. Puedes buscar terapia. Puedes hacer el trabajo necesario para reconstruir, aunque sea un fragmento de la confianza que destruiste. O puedes quedarte con él y aceptar las consecuencias de esa elección. ¿Qué consecuencias?, preguntó Miguel, con voz temblorosa. Si Carolina se queda contigo, dije mirándolo directamente a los ojos, entonces ella también sale de mi vida. No habrá más visitas, no habrá más llamadas, no habrá herencia, no habrá abuela para esos niños. Ustedes dos serán muertos para mí. Vi el shock en sus rostros. Pero si ella tiene el valor de dejarte, de reconocer que lo que hicieron estuvo mal, de buscar ayuda real y hacer el trabajo de reconstruir la confianza durante años, quizás, solo quizás, pueda haber un camino hacia algún tipo de relación en el futuro. Mamá, no puedes pedirme que elija entre mi esposo y tú, Carolina dijo entre sollozos. No te estoy pidiendo nada, respondí. Te estoy diciendo las consecuencias de tus elecciones. Tú elegiste traicionarme. Ahora yo elijo protegerme. Me volví hacia Miguel. En cuanto a no ir a la policía, aquí está mi condición. Quiero una confesión escrita y firmada por ambos, detallando exactamente lo que hicieron y por qué. Quiero que busquen terapia, pagada por ustedes, no por mí. Y quiero que entiendan que esta evidencia estará guardada permanentemente. Si alguna vez, en cualquier momento intentan algo similar, con cualquier persona, no solo yo, sino cualquier miembro de esta familia, o cualquier otro adulto mayor, iré directamente a la policía con todo. El silencio pesaba como lápida. Miguel asintió lentamente. Carolina miraba el suelo, destruida. Andrés me miraba con respeto y tristeza mezclados. Tienen una semana para darme sus respuestas, dije finalmente. Una semana para decidir qué tipo de personas quieren ser de aquí en adelante. Y ahora, quiero que se vayan de mi casa. Los dos, ya. Miguel se levantó inmediatamente, dirigiéndose hacia la puerta. Carolina se quedó un momento más, mirándome con ojos rojos e hinchados. Mamá, yo realmente... Vete, dije simplemente. Ahora no hay nada más que decir. Los vi salir, recoger a los niños del jardín con explicaciones apresuradas, subirse al coche y partir. Cuando el sonido del motor se desvaneció en la distancia, mis piernas finalmente cedieron y me dejé caer en el sofá. Andrés se sentó junto a mí y me abrazó mientras yo lloraba por primera vez desde que había comenzado todo esto. Lloraba por la familia que había perdido, por la confianza que nunca volvería, por la inocencia rota y la traición que dolería por siempre. La semana siguiente fue una de las más extrañas de mi vida. La casa se sentía diferente, más silenciosa, pero también más mía. Como había prometido, cambié todas las cerraduras el lunes por la mañana. El cerrajero, un hombre mayor llamado Roberto como mi difunto esposo, trabajó eficientemente mientras yo observaba. Cada cerradura nueva era un símbolo. Mi casa era mía otra vez. Mi espacio era sagrado otra vez. Nadie entraría sin mi permiso otra vez. Andrés venía a visitarme cada día. Tomábamos café, hablábamos. A veces solo nos sentábamos en silencio. Me contó que había hablado con Carolina, que ella estaba devastada, que no había dejado de llorar. Parte de mí se alegraba de que estuviera sufriendo, y eso me hacía sentir culpable. Pero otra parte, la parte que había sido traicionada tan profundamente, sentía que era justo. El miércoles recibí un sobre por mensajería. Adentro estaban 2 cartas escritas a mano, confesiones detalladas de Miguel y Carolina. Miguel admitía haber planeado todo, haber manipulado a Carolina, haber entrado a mi casa 18 veces durante 6 semanas. Detallaba sus deudas, casi $200,000 entre tarjetas de crédito, un préstamo para el coche, gastos excesivos en mantener un estilo de vida que no podían pagar. Admitía que la codicia lo había cegado,
que había racionalizado sus acciones convenciéndose de que yo estaría mejor cuidada en una residencia. Era una confesión completa, firmada y fechada. La carta de Carolina era más emotiva. Escribía sobre cómo Miguel la había convencido gradualmente, cómo al principio ella había rechazado la idea, pero poco a poco él la había persuadido de que era lo mejor para todos. Admitía su responsabilidad. No culpaba solo a Miguel. Reconocía que ella había participado activamente. Pedía perdón de una manera que parecía genuina, pero las palabras en papel no podían borrar lo que había hecho. Al final de su carta escribía: «He tomado una decisión, mamá. Voy a separarme de Miguel. No porque me lo hayas pedido, sino porque finalmente veo quién es realmente y qué nos convertimos juntos. Voy a buscar ayuda. Voy a trabajar en mí misma. No espero tu perdón. No lo merezco. Solo espero que algún día puedas ver que tu hija todavía existe debajo de todos estos errores». Leí ambas cartas múltiples veces. Sentí satisfacción al saber que Miguel estaba siendo expuesto, que Carolina estaba tomando responsabilidad. Pero también sentí tristeza, una tristeza profunda y permanente por todo lo que habíamos perdido. El viernes, Beatriz vino a visitarme. Le mostré las cartas, le conté todo. Ella me abrazó fuerte y dijo: «Hiciste lo correcto, Elena. Les diste consecuencias, pero también les diste una oportunidad de redención. Eso es más de lo que muchos hubieran hecho». Sus palabras me consolaron. Durante esas noches solas, pensé mucho sobre el perdón. En la iglesia siempre nos habían enseñado a perdonar, que el perdón libera. Pero yo estaba aprendiendo que el perdón no significa olvidar, no significa permitir que te lastimen otra vez, no significa restaurar las cosas como eran. El perdón puede coexistir con los límites, con la distancia, con el fin de una relación. Podía eventualmente perdonar a Carolina sin tenerla en mi vida diaria. Podía liberarme del veneno del odio sin exponerme nuevamente a la traición. El domingo, exactamente una semana después de la confrontación, sonó mi timbre. Era Carolina, sola. Se veía demacrada, con ojeras profundas y ropa arrugada. «Mamá», dijo con voz ronca, «¿puedo pasar? Solo 5 minutos». La dejé entrar, aunque mantuve mis defensas altas. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde una semana antes todo había explotado. Carolina habló con voz quebrada. «Me mudé a un apartamento pequeño con los niños. Contraté a una abogada para el divorcio. Empecé terapia, 2 veces por semana. Le conté a los niños que mamá y papá van a vivir separados, pero no les di detalles. Son muy pequeños para entender». La escuché sin interrumpir. Continuó: «Sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que destruí algo que quizás nunca se pueda reparar. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor, de ser la hija que debía haber sido siempre». Lágrimas corrían por su rostro. «No te pido que me perdones ahora. Solo te pido que no cierres completamente la puerta. Que algún día, cuando estés lista, si alguna vez estás lista, me permitas intentar reconstruir aunque sea una pequeña fracción de lo que teníamos». Miré a mi hija, a esta mujer de 42 años que había salido de mi cuerpo, a quien había criado con tanto amor, quien me había traicionado tan profundamente y quien ahora parecía genuinamente destrozada por sus acciones. Sentí algo ablandarse ligeramente en mi pecho. No perdón todavía, pero quizás el inicio de un camino hacia él. «Carolina», dije finalmente, «lo que hiciste cambió todo. Cambió cómo te veo. Cambió nuestra relación. Cambió quién pensaba que eras. Eso no se borra con disculpas ni con terapia». Vi cómo sus hombros se hundían. «Pero», continué, «veo que estás tomando pasos reales. Veo que estás aceptando responsabilidad. Eso cuenta para algo. La puerta no está completamente cerrada», dije, y vi esperanza iluminarse en sus ojos. «Pero está apenas entreabierta. Va a tomar años, Carolina. Años de consistencia, de honestidad, de probarte a ti misma. No habrá reconciliación rápida. No habrá pretender que nada pasó. Si quieres cualquier tipo de relación conmigo en el futuro, va a ser en mis términos, a mi ritmo, con mis límites». Ella asintió vigorosamente.
Lo que sea, mamá. Esperaré lo que sea necesario. Y Miguel, dije firmemente, nunca será bienvenido aquí otra vez. Si lo recibes de vuelta, si le das otra oportunidad, entonces la puerta se cierra permanentemente. ¿Entiendes? Entiendo, dijo. Ya está fuera de mi vida para siempre. Hablamos unos minutos más. Le dije que podía traer a los niños a visitarme ocasionalmente, que ellos no tenían culpa de nada. Vi alivio en su rostro. Antes de irse, intentó abrazarme. Me puse rígida. No estaba lista para eso todavía. Ella lo entendió y simplemente asintió antes de salir. Después de que se fue, me senté en mi sala y miré alrededor. Esta casa, que había sido el escenario de tanta manipulación y dolor, ahora era mía otra vez. Cada objeto estaba donde yo lo había puesto. Cada puerta se abría solo con mi llave. Cada rincón era sagrado y seguro. Había luchado por mi cordura, por mi verdad, por mi hogar, y había ganado. Los meses siguientes fueron de sanación lenta. Carolina cumplió su palabra. Siguió en terapia. Se divorció de Miguel. Trabajaba en un empleo de medio tiempo para mantenerse y criar a los niños. Venía a visitarme una vez al mes, siempre respetuosa, siempre con límites claros. Los niños venían más seguido, y yo disfrutaba ser abuela otra vez, aunque algo había cambiado irrevocablemente. Miguel intentó contactarme 2 veces. La primera vez fue a través de Andrés, pidiendo perdón. Le dije a Andrés que le dijera que había perdonado en mi corazón porque el odio me envenenaba, pero que eso no significaba que tuviera lugar en mi vida. La segunda vez se apareció en mi puerta. No le abrí, simplemente le dije a través de la puerta cerrada que se fuera o llamaría a la policía. No volvió. Andrés se convirtió en mi roca. Venía cada semana, me ayudaba con las cosas de la casa. Simplemente pasábamos tiempo juntos. Me decía que admiraba mi fuerza, que le había enseñado que defender tu verdad es más importante que mantener una paz falsa. Eso me hacía sentir que algo bueno había salido de todo esto. Beatriz y yo nos hicimos aún más cercanas. Ella había estado allí cuando nadie más me creía. Había sido mi aliada cuando todos pensaban que estaba loca. Nuestra amistad se profundizó de una manera que solo sucede cuando alguien te ve en tu momento más vulnerable y no te abandona. 1 año después de todo, estaba en mi jardín podando las rosas cuando Carolina llegó con los niños. Traía un pastel que había horneado. Mis nietos corrieron a abrazarme con esa alegría inocente de la infancia. Carolina se quedó atrás, esperando como siempre mi señal. «Ven», le dije, «ayúdame con estas rosas». Trabajamos lado a lado en silencio durante un rato. Luego Carolina dijo suavemente, «Cumplí 1 año en terapia esta semana. El divorcio se finalizó el mes pasado. Los niños están adaptándose bien». «Me alegro», dije sinceramente. «Mamá», dijo, su voz temblando ligeramente, «sé que nunca volverá a ser como antes, pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser digna de tu confianza otra vez, aunque tome toda mi vida». Miré a mi hija. Vi las líneas nuevas en su rostro, el peso de sus acciones que cargaba, el genuino esfuerzo por cambiar. «Lo sé», dije finalmente, «y eso importa». No fue un abrazo de reconciliación completa, no fue un perdón absoluto, pero fue un paso, un pequeño paso en un camino muy largo. Y eso era suficiente por ahora. Mientras preparábamos el almuerzo juntas, con los niños jugando en el jardín y Andrés en camino para unirse a nosotros, me di cuenta de algo importante. Había ganado más que una batalla contra la manipulación. Había recuperado mi voz, mi poder, mi verdad. Ya no era la anciana que todos pensaban que estaba perdiendo la cabeza. Era Elena Márquez, una mujer de 74 años que había enfrentado la traición más profunda y había salido del otro lado más fuerte. Las cámaras de seguridad seguían instaladas en mi casa. Ya no las necesitaba para protegerme de mi familia, pero las mantuve como recordatorio. Nunca más permitiría que nadie me hiciera dudar de mi propia realidad. Nunca más sería víctima en mi propio hogar. Y si alguna vez alguien intentaba manipularme otra vez, sabría exactamente qué hacer. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi porche viendo la puesta de sol. Pensé en todo el camino recorrido, desde la confusión y el miedo,
pasando por el descubrimiento y la traición, hasta llegar a esta nueva realidad. No era la vida que había imaginado. No era la familia perfecta que pensé que tenía. Pero era real, era honesto y era mío. La historia de lo que me pasó se corrió en el vecindario. Al principio me daba vergüenza, pero luego me di cuenta de que no tenía nada de qué avergonzarme. Yo era la víctima, no la villana. Varias mujeres mayores del barrio vinieron a hablar conmigo, algunas confesándome que habían experimentado cosas similares con sus propias familias, pero nunca tuvieron el valor de enfrentarlo. Una de ellas, doña Mercedes de 81 años, me abrazó llorando y me dijo: «Gracias por ser valiente. Me diste el valor para también instalar cámaras en mi casa». Resultó que su hijo estaba robándole dinero poco a poco, haciéndola creer que ella lo gastaba y lo olvidaba. Gracias a mi historia, ella también descubrió la verdad. Me convertí, sin planearlo, en una especie de defensora. Beatriz me sugirió que compartiéramos nuestra historia en el centro comunitario para adultos mayores. Al principio me resistí. Era doloroso hablar de ello públicamente, pero cuando vi las caras de otras mujeres y hombres mayores que se identificaban con mi experiencia, que lloraban porque finalmente alguien ponía palabras a lo que ellos habían sentido, supe que tenía que hacerlo. Comencé a dar charlas una vez al mes en el centro. Hablaba sobre señales de manipulación, sobre cómo confiar en tu propia percepción, sobre la importancia de documentar cuando algo no se siente bien. Compartía mi historia no para buscar lástima, sino para empoderar a otros. Sofía, mi abogada, a veces me acompañaba para explicar los aspectos legales, qué hacer si sospechas que estás siendo manipulado, cómo protegerte. Uno de los momentos más significativos fue cuando un hombre de 68 años, llamado Ernesto, se me acercó después de una charla. Con lágrimas en los ojos, me contó que su hija y su yerno habían estado haciendo exactamente lo mismo conmigo durante meses. Él pensaba que estaba volviéndose senil. Su familia ya había empezado el proceso para declararle incompetente. Gracias a mi historia, instaló cámaras y descubrió la verdad. Me abrazó como si le hubiera salvado la vida. Quizás, en cierto sentido, lo había hecho. Los meses se convirtieron en años. Carolina continuó trabajando en sí misma y lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo. No era la relación madre-hija que habíamos tenido. Nunca volvería a serlo, pero era algo nuevo, cimentado en honestidad brutal y límites claros. Ella respetaba mis límites, nunca me presionaba, siempre esperaba mis señales. Y yo, gradualmente, comencé a confiar otra vez, no ciegamente como antes, sino cautelosamente. Miguel intentó reconectarse con los niños eventualmente. Carolina me consultó antes de permitirlo. Le dije que era su decisión como madre, pero que yo no tendría contacto con él bajo ninguna circunstancia. Ella respetó eso. Los niños veían a su padre en encuentros supervisados, lejos de mí, lejos de mi casa. Mantuve esa línea firmemente. Algunas traiciones son imperdonables, y la de Miguel lo era. 3 años después del día que cambió todo, estaba organizando documentos cuando encontré las confesiones escritas de Miguel y Carolina. Las leí nuevamente, ya sin el dolor agudo que solían causarme. Ahora era un dolor sordo, una cicatriz. Pensé en guardarlas en un lugar seguro o destruirlas. Al final, decidí donarlas a Sofía para que las usara en sus capacitaciones sobre abuso de ancianos, con los nombres cambiados, por supuesto. Si mi dolor podía servir para educar a otros profesionales sobre cómo detectar y prevenir este tipo de abuso, entonces algo bueno habría salido de todo esto. Andrés se convirtió en el hijo que siempre había sido, pero nuestra relación se profundizó de maneras inesperadas. Me decía a menudo que yo le había enseñado la lección más importante de su vida, que la integridad no es opcional, que defender lo correcto a veces significa perder lo que amas, y que el amor real respeta límites. Esas palabras hacían que todo hubiera valido la pena. En mi cumpleaños 77, Andrés organizó una pequeña celebración en mi casa. Estaban Carolina con los niños, Beatriz con su familia, algunas amigas del centro comunitario, Sofía, la abogada que se había convertido en amiga.
Mientras cantaban las mañanitas y yo soplaba las velas, miré alrededor de la mesa y vi algo hermoso. Una familia imperfecta, rota y reconstruida de manera diferente, pero real, auténtica. Carolina se me acercó antes de irse esa noche. «Mamá», me dijo suavemente, «sé que nunca podré compensar lo que hice, pero quiero que sepas que cada día agradezco que me hayas dado la oportunidad de intentarlo. Me salvaste de convertirme en alguien irreconocible». La miré. Vi a la mujer en la que se había convertido a través del dolor y el arrepentimiento, y por primera vez en años, la abracé de verdad. No fue el abrazo de antes, pero fue real. Esa noche, sola nuevamente en mi casa, hice mi rutina nocturna. Revisé las puertas, apagué las luces, le di un último vistazo a las cámaras de seguridad. Ya no las necesitaba para protegerme, pero las mantuve como recordatorio de mi fuerza, de mi victoria, de que confié en mí misma cuando nadie más lo hizo. Me senté en mi cama con el cuaderno donde años atrás había documentado obsesivamente cada objeto movido, cada cosa fuera de lugar. Lo había guardado como evidencia de mi cordura. Ahora lo hojeé y sonreí con tristeza. Esa mujer aterrada que escribió estas páginas pensando que estaba perdiendo la razón era yo, pero también era una versión de mí que ya no existía. Había sido transformada por el fuego de la traición y había emergido como acero templado. Saqué una hoja en blanco y comencé a escribir. No un registro de cosas perdidas, sino una carta a cualquiera que alguna vez se encontrara en mi situación. Si estás leyendo esto, es porque alguien está tratando de hacerte dudar de tu propia mente. Quiero que sepas algo crucial. Confía en ti mismo. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Tu intuición no es paranoia, es sabiduría. No dejes que nadie, ni siquiera aquellos que amas, te convenzan de que tu realidad no es válida. Documenta todo, busca evidencia, protégete y recuerda, la verdad puede demorar, pero siempre, siempre aparece. Sé valiente, sé tu propio defensor, porque nadie merece vivir dudando de su propia cordura, y ciertamente nadie merece ser manipulado por aquellos que deberían protegerlo. Firmé la carta y la guardé junto con toda la documentación de mi caso. Algún día, tal vez, se la daría a alguien que la necesitara, o tal vez se la daría a mis nietos cuando fueran mayores, para que supieran que su abuela había enfrentado lo peor y había prevalecido, para que aprendieran que la verdad y la integridad valen más que la comodidad de la negación. Me acosté esa noche con una paz que no había sentido en años. Mi casa estaba en silencio, cada objeto en su lugar porque yo así lo había decidido. Nadie más tenía llave, nadie más tenía acceso, nadie más tenía poder sobre mi realidad. Era mía, todo era mío, mi mente, mi casa, mi verdad, mi vida. Y mientras me quedaba dormida, mi último pensamiento fue este. Me llamaron loca, pero yo era quien decía la verdad. Y al final, la verdad no solo me liberó, me devolvió a mí misma. Y eso, absolutamente eso, era todo lo que importaba.